perfecto. Bueno, todo, shalom a todas. Hoy lo que vamos a ver es más o menos cómo fue que se terminó lo que era la segunda aliyá con la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que hubo. Habíamos visto ya varias veces que la gente de la segunda aliyá pusieron como las bases, los cimientos de lo que fue después el estado en el camino que se estaba por hacer. Varias de las cosas que hicieron habían sido los kibutzim, que ellos empezaron a hacer. Habíamos hablado un poco del primer kibutz en 1909, y otra cosa importante que hubo en la época de la segunda aliyá es que también las ciudades empezaron a construirse y hacerse. Durante toda la época de la primera aliyá, todos los asentamientos que se hicieron eran solamente asentamientos agrícolas, como Petah Tikva, Zichron Yaakov, Rehovot y otro tipo de lugares que se hicieron durante la primera aliyá. Durante la segunda aliyá empezaron a hacerse varios kibutzim cuando la gente de la primera aliyá no los quería aceptar, pero también las ciudades crecieron mucho, empezaron a ponerse las bases de Yafo, empezó a crecer mucho, los primeros barrios fuera de Yafo también, que fue Neve Sha'anan, Ahuzat Bait, crecieron mucho. Ahuzat Bait fue lo que se creó en 1909, que en 1910 se lo pasó a llamar Tel Aviv, también en ese periodo de la segunda aliyá. O sea, la segunda aliyá no trae solo los kibutzim, trae la primera ciudad hebrea del mundo, por lo menos del mundo moderno. ¿Por qué es la primera ciudad hebrea del mundo moderno Tel Aviv? Porque fue fundada, no es de una ciudad que estuviera amurallada o antigua o así, fue hecha fundada de sus enemigos. ¿Pero por qué es la única ciudad hebrea? Está bien, fue fundada... Todos fueron árabes, ellos querían estar en un lado donde no hubiera... o sea, era la única ciudad que se hablaba, también la única ciudad que se hablaba principalmente hebreo en el mundo, y que vivían solo judíos, y que fue una ciudad. Entonces Tel Aviv se la llamó Aira Ivrita Rishoná, la primera ciudad hebrea, y era un término equivalente muchas veces en esa época que se usaba Ivrit por Yehudit. Por ejemplo, unos años después, no es la época que estamos, pero en 1936 hubo un paro muy grande de los trabajadores árabes aquí, y no querían ayudar o trabajar más en el puerto de Yafo. Entonces decían, bueno, vamos a hacer un puerto con Abodá Ivrit. ¿Qué es Abodá Ivrit? O sea, con Abodá Yehudit, que judíos trabajan en un puerto, y ahí hicieron el puerto en Tel Aviv, cuando los árabes hicieron un paro y no querían trabajar más en el puerto de Yafo. Entonces, cuando se dice la primera ciudad hebrea, están queriendo decir la primera ciudad judía. Eso es lo que están queriendo decir. Y eso, bueno, empieza en 1909, en 1910 recibe el nombre de Tel Aviv, ese lugar, y bueno, ahí estuvimos en un paseo cuando estuvimos en Tel Aviv, ¿se acuerdan un poco de eso? ¿Qué año recibe el nombre? El nombre de Tel Aviv, 1910, ya recibe el nombre de Tel Aviv, y que gente empiezan a tratar de construir una ciudad como cualquier otra. También Haifa en esos periodos va creciendo mucho, y también son las épocas que los distintos barrios de Jerusalén se van construyendo. ¿Sí? Si bien el primer barrio fuera de las murallas fue en 1860, que es el barrio que se llama Mishkenot Sha'ananim, donde está el molino de Montefiori, pero son épocas que también todo va creciendo mucho, y se van construyendo nuevos barrios. Y todo esto continúa hasta que comienza la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial para al mundo entero y no solo a Europa. ¿Por qué para el mundo entero y no solo a Europa? Si bien la Primera Guerra Mundial fue principalmente entre países europeos y Turquía, y bueno, había algún que otro país que no era europeo, como... Acá tengo una lista de los países que figura también Australia, y al fin de la guerra también se sumó Estados Unidos, pero principalmente era una guerra de países de Europa, de que habían ciertos pueblos que querían liberarse, como Yugoslavia, por ejemplo, o todo tipo de pueblos que estaban ahí en la zona
como Polonia, que también querían liberarse, y habían todo otro tipo de países que no tenían ningún interés de liberar nada, o que era la época en la cual había una envidia muy grande a Inglaterra, que se estaba expandiendo mucho a través del colonialismo, y había otros lugares que querían ellos seguir siendo los colonialistas, como los turcos, ¿sí? O que Alemania, que quería tener más influencias en otros lugares. Esas fueron las cosas que trajeron más que todo a que estalle la guerra, y aparte todo tipo de pactos que había en distintos países. Si a vos te atacan, vos atacás, yo ataco contigo, y todo tipo de cosas trajeron una terrible guerra en la cual había 65 millones de soldados, que es un número tal vez muy difícil de entender, ¿no es cierto? De 65 millones de soldados, y muertos hubo casi un poco más, tal vez de 30 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, entre soldados y civiles que murieron, y civiles algunos por la guerra y otros por el hambre. Pero ¿por qué esta guerra paró al mundo? Fue la primera guerra con tecnología, más o menos. Empezaban con tanques, la primera guerra que había tanques, la primera guerra que había aviones que también bombardeaban, y la primera guerra con submarinos. Por ser que habían submarinos y se disparaban unos al otro, los barcos dejaron de naufragar todo lo que era el Mediterráneo, o tal vez también el mar Báltico, o todo tipo de otros lugares en los cuales tenían mucho miedo de que tal vez Alemania ataque, Rusia ataque, Inglaterra ataque. Entonces los barcos prácticamente no salían de Europa a ningún lugar. Entonces todo lo que era la comunicación por barco entre el continente americano y Europa casi queda desconectado. Barcos en el Yamatijón, lo que es el Mediterráneo, tampoco pasaban. Entonces prácticamente no había comunicación, y entonces no había comercio y no había comida, y millones de personas murieron de hambre en esa guerra. Y también se desconectó en nosotros estamos tratando de ver con lo que acontecía en Eretz Israel. Eretz Israel también se desconectó de Europa por dos cuestiones. Una, porque no había más barcos. Otra, por supuesto que los turcos no hubieran querido dejar que ciudadanos del enemigo pasen por su territorio para llegar a Israel, y que de paso haya espías que digan, bueno, estamos yendo para Eretz Israel, pero son, no sé, judíos italianos que quieren espiar para Italia, que estaba peleando contra los turcos, o judíos franceses que peleaban contra ellos, o judíos rusos que peleaban contra ellos, ¿sí? Rusia estaba de un lado y Turquía del otro. ¿Qué hace Turquía en ese momento? Dice, es un peligro muy grande con poblaciones enteras de judíos que deciden, ¿se acuerdan? Hablamos hace 5 minutos de qué ciudad. Tel Aviv. Los turcos deciden evacuar Tel Aviv y dan la orden de evacuar Tel Aviv. Un cierto día dicen, tienen hasta mañana, hay un barco acá en el puerto de Yafo, tienen hasta mañana para ir al barco, los va a llevar a Egipto. Y como así les digo, así sucedió. Prácticamente en 24 horas, tal vez unas horas más, toda aquella persona que vivía en Tel Aviv fue obligado a subir al barco y desalojado a Egipto. Hubo algunos que se escaparon a otros lados. Hay una historia muy interesante de una señora con sus hijos, que ella estaba sola esperando que el resto de la familia venga de Europa, y ella se esconde con sus hijos ahí en la casa, y la descubren 2 días después que hicieron la evacuación. Los turcos, ella fue a buscar, tenía un depósito con comida atrás de su casa, fue a buscar comida, y los turcos la descubren y dicen, bueno, no hay más barco para mandarte a Egipto, y la expulsaron a otro poblado en Yehudá. Y dijo, bueno, por lo menos no me pudieron expulsar de Eretz Israel. Sí, esta mujer que estaba muy orgullosa de lo que pudo hacer, pero a Tel Aviv desalojaron. Y por otro lado, a decenas de miles de judíos que eran ciudadanos turcos, que eso les conté un poco en otra clase, que eran ciudadanos rusos, los expulsan. Dicen, ustedes son ciudadanos del enemigo.
No era que venían acá en Israel y les daban, vieron, ustedes vienen acá a vivir a Israel y si quieren hacerse ciudadanas les dan la Teudat Zehut, ¿no es cierto? La ciudadanía israelí. No era que el que venía de Rusia a vivir acá después de 3 años le daban la ciudadanía turca o la ciudadanía palestina que daba derecho a vivir acá. No había algo así. Entonces todo aquel que tenía documentos rusos y que los turcos atraparon, lo echaron, lo expulsaron aquí de la tierra de Israel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en un momento y que les leí lo que dijo Ben Gurión y lo que hizo Ben Gurión, quien declaró la independencia de Israel? Uno de los expulsados fue Ben Gurión mismo, que en ese momento era un trabajador en los kibutzim. Otros fueron Zev Jabotinsky, Yosef Trumpeldor, que también ellos fueron expulsados con la guerra. Ahora, hasta que es la guerra, la situación acá era muy difícil para muchos judíos. ¿Por qué? Porque a veces eran gobiernos que buscaban solamente su provecho personal de quien gobernaba en ese momento, o las cosas solo iban a través de lo que ellos llamaban bakshish. Bakshish es coima en turco. Sí, entonces solo se manejaban las cosas con eso, o muchas veces hay muchas historias que encontré que había un rab que era el rab Sfaradí de Yafo, que lo llamaban Jajam Bashi, que él muchas veces iba a los grandes gobernadores turcos que había acá en el lugar para tratar de pedir por la liberación de alguien que estaba encarcelado en forma injusta. Que el Rab Uziel, que era el Jajam Bashi, como que era el Rab Sefaradí de Yafo, veía cómo eran los turcos y cómo había que trabajarlos. Entonces en un momento él pensó que había un peligro grande a los judíos acá en Eretz Israel cuando ya había empezado la Primera Guerra Mundial, porque él que vio en 1915, ¿qué hicieron los turcos? Hicieron el asesinato de los armenios. Sí, que fue como una Shoah. Creo que se habla de 1 millón de armenios asesinados, si mal no me equivoco, 1 millón y medio, que eran personas cristianas que vivían al lado de Turquía. Entonces acá él, con su sabiduría, el Rab Uziel pensaba, ¿y qué pasa si se enoja con nosotros el sultán turco y nos hace como los armenios? Sí, porque tal vez a los armenios los odiaban porque no eran musulmanes, nosotros somos judíos. Entonces él que hizo toda una delegación especial de rabinos, los rabinos más importantes, del rabino más importante de Jerusalén, con el rabino más importante de Tiberia, con el rabino más importante de Hebrón y con él como rabino de Yafo, fueron juntos como toda una delegación para ir a ver al sultán, ¿sí? y para tratar de ver de que aquí no pase nada, ¿entienden? Eso es lo que trataban de hacer, de que a los judíos aquí no les suceda nada malo. Eso por un lado, sí. Un segundo. Perfecto. Disculpen, no fueron al sultán, sino fueron al delegado del sultán que estaba acá en Eretz Israel, que se llamaba Jamal Feja, que tenía muy mala fama de hacer las cosas como quería, y ahí fueron con la delegación de los rabinos a verlo a él y llevarle un buen regalo, decir, nosotros los judíos somos fieles a ustedes. Pero durante la Primera Guerra Mundial no todos los judíos fueron fieles a los turcos como quiso prometer el Rab Uziel. ¿Qué sucedió? Les dije que parte de los judíos fueron expulsados, ¿no es cierto?, de acá de Eretz Israel, sobre todo los que eran rusos o los que vivían en Tel Aviv. Parte de ellos llegan a Egipto. En Egipto, uno de ellos se llamaba Zev Jabotinsky y otro Yosef Trumpeldor, que ellos deciden que verdaderamente hay que pelear contra los turcos, hay que liberar a Eretz Israel de los turcos. ¿Y cómo pensaron que se podía hacer eso? ¿Quién es el principal actor de la Primera Guerra Mundial que pelea contra Alemania y contra Turquía?
Rusia y Estados Unidos. ¿Y qué más? No, Estados Unidos entró al final de la guerra. En las dos guerras es interesante, también la primera y también la segunda. Estados Unidos viene en segunda etapa, no cuando comienza la guerra. Inglaterra fue tal vez, y es más, Rusia no terminó la primera guerra. Rusia tuvo la revolución bolchevique de los comunistas durante 1917 y se va de la guerra. O sea, las dos guerras, digamos, el actor principal de luchar en las dos guerras contra Alemania es Inglaterra, Gran Bretaña. Entonces ellos proponen a los ingleses hacer un regimiento de judíos que pelee dentro del ejército inglés. Ellos pensaban, tal vez como reconocimiento, en el día de mañana nos van a dejar estar aquí en Eretz Israel cuando ellos ganen la guerra. O sea, era apostar al lado que ellos pensaban que iba a ser el lado que iba a triunfar, ¿no es cierto? A veces uno se la juega en la vida. Por ejemplo, no sé, acá dentro de 2 semanas tenemos elecciones, ¿no es cierto? Entonces, hay solo 2 personas que pueden llegar a ser primer ministro, o Netanyahu o Herzog. Entonces, bueno, hay ciertos partidos que dicen hoy en día yo estoy con este o yo estoy con el otro. Entonces, en este momento cada uno hace sus cuentas y se la juega por un lado o por el otro, ¿entienden? Porque uno dice yo quiero a este, entonces ¿cómo después va a explicar que después de las elecciones se va con el otro? Entonces, bueno, en ese momento parte de los líderes que fueron expulsados acá de Israel dijeron: nosotros apostamos todas las cartas a Inglaterra. Por un lado, Trumpeldor y Jabotinsky hacen un regimiento en Egipto, y ese regimiento se va a sumar al ejército inglés y va a ser parte de la Primera Guerra Mundial, que se llamó el grupo de los muleteros de Zion, porque iban con mulas que transportaban todo tipo de cosas en el ejército. Por otro lado, otros judíos fueron expulsados y llegaron hasta Estados Unidos, expulsados de acá. Entre ellos estuvo Yitzhak Ben Tzvi, que había sido uno de los fundadores de la organización Hashomer. En una de las clases hablamos que Hashomer fue el primer grupo de defensa judío después de Bar Kokhba prácticamente. O sea, Bar Kokhba en el año 135, Hashomer en los comienzos del siglo XX, casi 1800 años después, se hace la organización Hashomer, que era cuidar los poblados judíos, que ellos decían no puede ser que tengamos nuestros propios asentamientos y tienen que venir otros a cuidarnos. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso en un momento. Y Yitzhak Ben Tzvi es uno de los fundadores de esa organización Hashomer, que sería el guardián. Yitzhak Ben Tzvi es expulsado de Estados Unidos, y otro que fue expulsado de Estados Unidos es nuestro famoso y conocido David Ben Gurion, que ellos hacen otro grupo de judíos que sean voluntarios en el ejército inglés también. O sea, se le suman a la iniciativa de Jabotinsky. Trumpeldor hacen otro regimiento que también se suman los ingleses. Eso afuera de Israel, por un lado. Por otro lado, habían algunos que no habían sido expulsados porque ya vivían acá o eran hijos de los que habían inmigrado con la primera Aliyá. Y en Zichron Yaakov había un grupo de jóvenes que ellos deciden que no podemos quedarnos sentados y no hacer nada contra los turcos, y hay que ayudar a ¿quién? Hay que ayudar a los ingleses desde adentro, no solo los que están afuera, que conquisten este lugar. Y hacen un movimiento secreto clandestino que lo van a llamar Nili, que son las iniciales de un pasuk que es Netzach Israel lo yishaker, la eternidad del pueblo de Israel no va a mentir. Se refiere a Dios el pasuk, pero así ellos llaman a su organización. Nili, el nombre Nili, Netzach Israel lo yishaker, Nili. Y uno de los grandes ideólogos de este grupo se llama Aaron Aronson, que él era un investigador de la naturaleza, tenía todo tipo de campos en los cuales hacía todo tipo de experimentos agrícolas, de cómo hacer plantaciones, y por eso él tenía uno de los primeros automóviles que hubo acá en Eretz Israel,
los tenía él, era el automóvil de Aaron Aronson en 1916, 1917, él aquí ya tenía automóvil, hace 100 años atrás estamos hablando, tenía carro y viajaba por todos los lugares, y por ser que tenía esa profesión de agrónomo y era un experto a nivel mundial, tenía permiso de ir por todos lados, o sea, muy fácilmente podía recaudar información, qué era lo que pasaba con los turcos, dónde estaba el ejército turco, y él convence a su hermana pequeña, Sarah Aronson, que lo ayude a transmitir mensajes a los ingleses. Tenían una manera que había barcos ingleses que estaban fuera de las costas de Israel, y ella hacía todo tipo de cosas, colgaba ropa blanca y se ve que venían con un periscopio, algo desde el mar hacia donde ellos vivían, los mensajes que Sara les mandaba. Por otro lado tenían palomas mensajeras que les ataban mensajes de cómo mandar la información. Hicieron todo un movimiento clandestino, que otro de los miembros fue Avshalom Feinberg, que en la Argentina ahora salió una novela histórica que escribió Gustavo Peretnik y Marco Saguinis sobre Avshalom Feinberg, que lo llaman Sabra, porque ellos consideran, digamos, que fue el primer Sabra, el primero que nació acá en Israel y que empieza a tener las condiciones del Sabra. Y bueno, ellos hacen todo un movimiento para tratar de expulsar a los turcos de acá, y juntan información y todo ese tipo de cosas, pero lo que ellos hacen no lo hacen como en forma democrática, que preguntan al asentamiento judío que está acá durante la Primera Guerra Mundial bajo las manos de los turcos, que son conocidos por su crueldad, y estamos hablando en 1917, principios de 1917 tal vez, cuando se acuerdan en 1915 ¿se acuerdan los rabinos que fueron a hablar con Jamal Feja, el Moshel, el gobernador acá, el representante del sultán acá, porque los judíos estamos bien, no hacemos nada en contra de ustedes? Entonces un grupo de jóvenes toman la iniciativa por sus manos de esto. Entonces en el asentamiento judío había mucho miedo de que los turcos maten a todos los judíos que habían acá. ¿Cuántos judíos había en ese momento acá? Habían quedado solamente cerca de 35.000 judíos, porque cerca de 50.000 se fueron con la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que hablamos mucho del Rav Kook? El Rav Kook en 1914 viajó a una convención del partido político de Agudat Israel, que fue en Suiza, y comenzó la guerra y no pudo volver. No pudo volver durante casi 5 años. Él. Entienden que la guerra terminó en 1918, se ve que estaba terminando algunas cosas cuando estaba ahí. Y él fue contratado por 2 Keilot, en un principio ahí en Suiza y después en Londres, para ser rabino, y él, en el contrato él firmaba que él es rabino hasta que pueda volver a Eretz Israel. Fíjense cómo estaba la situación y cómo eran sus ansias de querer volver aquí. Entonces teníamos que el grupo clandestino pasa informaciones a los ingleses sobre los turcos, pasa informaciones hasta que en cierto momento son descubiertos. Y cuando son descubiertos, llegan los turcos a la cara de Sarah Aronson y empiezan a torturarla en la propia casa de sus padres. Y todo Zichron Yaakov de esa época era tal vez una calle de 300 metros en total, que hoy en día es muy pintoresco, quedó como de esa época, muy lindo. Pero todo el mundo en Zichron Yaakov escuchando los gritos de cómo torturaban a Sarah Aronson para que delate todo lo que sucedía. Y Sarah Aronson no delató, por más que era una mujer y que le dolía y todo eso, y la querían llevar presa, y en cierto momento su hermano le había mostrado un lugar donde escondió un revólver en la casa de sus padres, y ella se suicidó para no ser llevada a la cárcel de los turcos. Sarah Aronson, y a todos los que atraparon los turcos los llevaron como presos y mostraron a todo el asentamiento cómo se los llevaban. Y otros Yehudim que vivían ahí en Zichron Yaakov nos cuenta la historia que así fue, que los insultaban a todos estos jóvenes cuando se los estaban llevando los turcos presos.
los insultaban por lo que hicieron, ¿sí? Como estamos muy en desacuerdo, ¿cómo van a hacer algo así ustedes? Ahora nos van a castigar a todos. Y es una buena pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer un judío cuando hay un gobierno que actúa en contra de otros judíos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿El judío tiene que ser fiel al gobierno y no hacer nada? ¿O el judío tiene que tratar de hacer algo para que todo su pueblo pueda tener rebaj beatzalá, como dice la Megilat Esther, ¿no es cierto? Que vamos a leer acá en Yerushalayim recién mañana a la noche. Y es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Esther también, Mordejai le dice, no te quedes callada frente a la necesidad de tu pueblo, por más que Esther sabía que si iba a ir otra vez a esos gobernantes que por su decisión pueden hacer cualquier locura o cualquier cosa, que ya podía salir damnificada. Bueno, hay gente a veces que toma así, no me puedo callar por más que tal vez puedo salir damnificados. Y también hay otras cosas más que se pueden conectar, como si a veces lo que hacen ciertos judíos, por eso todos los restos de los judíos van a ser castigados. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Eso era uno de los dilemas que había en ese momento con este movimiento Nili. Nili fue un grupo muy pequeño, pero digamos en el panteón de los héroes del sionismo está Sara, y hay un libro famoso que fue escrito para jóvenes o para chicos que se llama Sara Giborat Nili, es el nombre del libro. Sara, la heroína del grupo Nili, por todo lo que hizo y que cuenta todo lo que querían hacer. Y si estamos hablando del año 1917 también, ¿no es cierto? Todas las cosas en 1917, se descubre Nili, también vemos que finalmente los británicos a final de 1917, el general Allenby ya va a entrar como triunfante acá en las puertas de Yerushalayim. Antes de llegar a eso, lo que sucede es que en Inglaterra también se hace la declaración Balfour, que es uno de los ítems importantes en la historia del Estado de Israel, porque ahí en la declaración Balfour declaran que el gobierno de su majestad ve con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Hubo varias personas que influenciaron mucho la declaración Balfour. Uno de ellos fue Chaim Weizmann, que era un científico que ayudó mucho a los británicos en la Primera Guerra Mundial, y en parte como reconocimiento a su labor por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, y que era uno de los líderes sionistas. También el Rav Kook trató de influenciar para la declaración Balfour en su momento, porque estaba como rabino en Londres también en ese momento. Entonces se da la declaración Balfour de que el gobierno de su majestad ve con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. ¿Por qué tenía un valor impresionante o muy grande la declaración Balfour? Porque Inglaterra en ese momento era la potencia número 1 del mundo. ¿Entienden? La potencia número 1 del mundo, de una declaración así, fue una alegría muy, muy, muy grande. Antes de que eso suceda, hablamos de Nili, y como consecuencia de lo de Nili, los turcos ponen preso a medio mundo, todo el que tenía alguna relación cualquiera con Nili, los ponen presos. ¿Dónde los ponen presos? Acá en la ciudad vieja, en Yerushalayim. No sé si saben, hoy en día la estación de policía en la ciudad vieja se llama el Kishle. El Kishle es la estación de policía en la ciudad vieja que está al lado del Migdal David. ¿Estuvieron algunos de ustedes en el paseo en el Migdal David? Es el museo de la historia de Jerusalén a través de las épocas, que es cuando uno entra en la ciudad vieja. Vieron que cuando uno entra en la ciudad vieja por Shariafo, o uno puede ir para el Kotel por el lado del Shuk, o por el barrio armenio, y después por el barrio judío. Si van por el barrio armenio, que es por donde van los autos, ahí tienen un lugar que dice Mishtara, que dice policía, y esa era la cárcel turca en esa misma época, donde hoy día está la policía de Israel. Entonces los turcos, a todos los que ponen presos del episodio de Nili, los mandan presos ahí. A los que no colgaron, a algunos los colgaron directamente, y otros los pusieron presos ahí. ¿Se acuerdan que hablamos del Rab Uziel, que había sido el Rab de Yafo?
nuevamente entra el Rab Uziel en acción, y el Rab Uziel va a tratar de hablar otra vez con el gobernador aquí para que a ver qué es lo que pasa con ciertos presos. Y entonces les quiero contar un poco el diálogo, que es muy interesante el diálogo que tuvo el Rab Uziel ahí en ese lugar. En un principio él escribe, ¿sí? El Rab Uziel pensaba, bueno, después de esto, los turcos estos que están acá, que a veces algunos de ellos son tan crueles, van a vengarse de todo el Yishuv Yehudí. Entonces él escribe una carta al gobernador turco, al Feja. Entonces ahí le dice que no hay que acusar al asentamiento entero por el espionaje que hubo, en el cual solo muy pocas personas tomaron parte. Después de que el gobernador turco vio su carta, lo invitó a él y al Mefaked, al comandante de la policía, los invitó juntos. O sea, el Moshel turco dice que venga el rabino y que venga el comandante de la policía. Entonces el gobernador turco sacó la carta del Rab Uziel y la leyó en voz alta. Después el gobernador y el comandante de la policía se pasaron papelitos uno al otro, así el rabino no entendía, porque el rabino por supuesto que sabía, sí, entendía lo que ellos hablaban, el rabino sefaradí, entonces entendería el árabe o el turco. Y finalmente el gobernador habló, sacó de su escritorio 2 fotos, ¿no es cierto? Entonces en las 2 fotos, en una foto mostró todo un grupo de judíos que fueron expulsados de Rusia, y que en Rusia muchas veces el gobierno mismo maltrataba mucho a los judíos. Entonces le pregunta el gobernador turco al rabino: ¿nosotros alguna vez tratamos así a los judíos? Le dice, ¿cómo tratan los rusos a los judíos? Entonces se le dice el rabino: no, mi señor. Pero le dice, pero dice, a ningún gobierno por supuesto se puede poner feliz o puede un poco estar orgulloso de eso, ¿sí? Entonces siguen conversando, y el gobernador turco le quiere decir: nosotros no tratamos así a la gente que depende de nosotros. O sea, vos tenés miedo que le hagamos algo a todos los judíos que están acá por estos espías. Entonces dice: esto es lo que hacen los rusos. Los rusos eran los enemigos de los turcos en la Primera Guerra Mundial. No es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros no nos comportamos así con los que son parte de nuestro protectorado. En esa época se consideraba que todas las minorías que vivían en un imperio eran protectorado de del sultán o de los reyes. Entonces en la segunda foto le muestra una foto de uno de los que eran uno de los espías del Nili, y que el comandante de la policía turca le pregunta al rabino: ¿conoce a esta persona? Y le dice el rabino: no lo conozco. Dice: este es el espía Belkin, ¿sí? Es una de las personas del Nili. Entonces le dice: ¿qué puedes decir sobre él? Le pregunta al rabino. El rabino dice: no, yo no sé nada de él, pero, dice el rabino, yo creo firmemente que va a haber un juicio, y en el juicio se va a ver si es culpable o no. O sea, como que el rabino dice: ustedes los turcos son personas muy justas, personas muy correctas, por más que eran todos corruptos. Entonces había que jugarles con el honor. Entonces le dice: ustedes son todos muy correctos, va a haber un juicio, y en el juicio se va a ver la verdad. Y el rabino también dice: y si él es culpable, jalila, como que Dios no quiera, tampoco se puede acusar a todo el pueblo de Israel por sus acciones. Así le dice el rabino. Entonces, bueno, ahí el comandante de la policía de la cárcel se cayó, y viene un policía y trae varios presos y pone a los presos adelante de la oficina. ¿Vieron? Como reconocimiento de los acusados, algo así. Vieron que traen a varios de ellos.
Y el rabino reconoció a uno de ellos, que era una persona muy entrada en años, como se dice en Ibrit Babo y Amim, una persona anciana, que se llamaba Meirovich, que era uno de los directores del viñedo de Zichron Yaakov. Entonces el rabino lo bendijo a este Meirovich, y bueno, y el anciano que estaba ahí ya preso, se ve que hace un tiempo lo miró de una manera muy triste, y después que bueno, que el rabino vio a todos los presos, lo sacaron de ahí, y el comandante ahí le pregunta al rabino: ¿sabes por qué Meirovich está preso? Y el rabino le dice: no lo sé. Entonces le dice el comandante: él y sus compañeros del viñedo le dieron al padre de Belkin, el espía de Nini, le dieron 250 monedas de oro al padre del espía. Cuando Turquía está ahora en guerra y ellos le dan dinero a alguien que actúa en contra de Turquía, así le dice el comandante al rabino. Y el rabino le dice: mi señor, el comandante, mi oficial, yo no sabía sobre esto hasta este momento, pero si uno de los trabajadores del viñedo viene al director del viñedo y le dice: mi hijo fue acusado por espionaje y está preso, y yo pido un adelanto para poder contratar un abogado para su defensa, ¿no tiene obligación el director del viñedo de darle ese dinero a uno de sus trabajadores? Entonces le pregunta al rabino al comandante turco: ¿acaso cada preso no tiene derecho a un juicio justo? Y el rabino agrega, después de unos minutos: yo mismo, si hubiera sido uno de los directores del viñedo, le hubiera dado la plata. Entonces ahí entendieron los turcos que parecería que ellos estaban muy enojados con los espías, con el grupo Nili, pero metieron en la cárcel personas que no tenían nada que ver con el espionaje. Entonces, después de unos días, muchos de los compañeros de Meirovich fueron liberados de la cárcel y nadie sabía por qué. Estaban todos sorprendidos, no sabían por qué fueron liberados de la cárcel. Bueno, después finalmente le habían escrito una carta al rabino Uziel por todo esto, y bueno, el rabino Uziel les contó qué fue lo que sucedió, de cómo él habló con los turcos, y bueno, y el rabino Uziel logró liberarlos. Lo lindo del rabino Uziel, que después él fue nombrado el gran rabino sefaradí de todo Eretz Israel. El Rab Uziel, que tanto se preocupó, que supo cómo manejarse con los turcos, llegó a ver a Eretz Israel liberado y fue el gran rabino sefaradí cuando se creó el Estado de Israel, y fue el primer gran rabino sefaradí del Estado de Israel. El Rab Kook ya había muerto cuando se creó el Estado de Israel, pero el Rab Uziel seguía viviendo, y es muy interesante que los dos rabanim, que eran los rabanim de Yafo, el rabino sefaradí, que era el Rab Uziel, y el Rab Kook, después se pasaron a ser los dos grandes rabinos de Eretz Israel, y el Rab Uziel llegó a ser el gran rabino también del Estado de Israel. El gran rabino ashkenazí del Estado de Israel cuando se funda el Estado fue el Rab Herzog, el abuelo de Herzog, que se postula hoy en día para primer ministro. Sí, que había sido él. Entonces, volvemos un poco, ¿se acuerdan los regimientos que tratan de pelear contra los turcos desde el ejército inglés, las informaciones del grupo Nili, y que finalmente el imperio otomano se desmorona al final de la Primera Guerra Mundial, y los ingleses que conquistan Eretz Israel y la pasan a dominar? Cuando Allenby entra en Jerusalén, lo reciben como si fuera prácticamente el Mesías. Y hay una historia muy interesante de algo que se podría ver acá desde la ventana,
de cómo se le entrega al general a los ingleses la rendición de la ciudad, que había todo un grupo de judíos y también el gobernador acá de la ciudad de Jerusalén, y que bueno, hay toda una historia muy interesante de cómo acá abajo de la entrada de Jerusalén, cuando los ingleses se acercaban, le entregaron la rendición de la ciudad. Y los judíos ponían muchas esperanzas en los ingleses, que finalmente los turcos, ¿cuánto tiempo estuvieron acá? Solamente 400 años. ¿Entienden lo que es 400 años? Una eternidad, ¿no es cierto? 400 años los turcos en forma continua, sacando creo un periodo muy cortito en el siglo XIX, que hubo una invasión desde Egipto. Todo ese periodo los turcos dominan acá. Hubo un intento también de Napoleón Bonaparte, de conquistar también Eretz Israel, y conquista la ciudad de Yafo, pero no conquista la ciudad de Akko. Entonces los ingleses logran sacar a los turcos después de un periodo tan largo. Entonces bueno, ahí los judíos tienen una esperanza doble. ¿Por qué tienen una esperanza doble? Porque antes de que termine la Primera Guerra Mundial, ¿qué prometieron los británicos? Un estado judío. Un hogar nacional judío, por lo menos. Ellos veían con buen ojo, ahora veían con buen ojo. Entonces, ¿qué esperamos? Que cumplan lo que prometieron y que se establezca el hogar nacional judío en Palestina, como ellos nos prometieron. Entonces, los judíos que habían apostado todas las cartas, que habían puesto todas las cartas del lado inglés, británico, se ve que tenían razón. Después llegaron las ahzabot, las decepciones también, pero bueno, en este momento estaban todos ellos con la esperanza muy grande de que grandes cosas iban a suceder. Entonces, y la Aliyá que había empezado antes de la Primera Guerra Mundial no siguió. La segunda Aliyá, hubo otros factores que llegaron más adelante, después a que comience lo que iba a ser llamada la Tercera Aliyá, pero las consecuencias habían sido que Europa, grandes partes de Europa quedaron devastadas por la Primera Guerra Mundial. Mucha gente murió, millones y millones de soldados que fueron heridos, y las condiciones de rendición de Alemania eran condiciones de rendición muy digamos, despectivas hacia Alemania, que Alemania quedó muy dolorida de cómo terminó la Primera Guerra Mundial y todo lo que lo obligaron a tomar responsabilidad o indemnizar después de la Primera Guerra Mundial, que eso llevó que Alemania también entre en una crisis muy grande, que fue tal vez lo que dejó lugar a que luego se pueda desarrollar el nazismo en Alemania. Es imposible desconectar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial con el nacimiento y crecimiento del nazismo, ¿entienden? Por las condiciones que le fueron puestas a Alemania en la rendición. Ahí otra de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que se crea la Liga de las Naciones, que hablamos un poco de eso otras veces, que fue el antecesor de las Naciones Unidas. Y principalmente eso es lo que podemos llegar a decir de las consecuencias. Judíos hubieron de los dos bandos que pelearon y que murieron. Había muchos judíos en el ejército alemán. Puede ser que había entre 400.000 y 500.000 judíos en la Primera Guerra Mundial que vivían en Alemania, y los judíos en Alemania se veían ciudadanos fieles a su país, el primer país que digamos que llegó el iluminismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Moisés Mendelssohn, y después más adelante los reformistas o el Rabish, que todos se consideraban muy patriotas alemanes, no veían ninguna contradicción en ser buenos judíos o judíos y alemanes, o alemanes y judíos. Entonces eran muchos de ellos partes del ejército de Alemania. Algunos fueron héroes de guerra de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto que había muchos judíos
en otro aliado de los alemanes, que era el Imperio Austrohúngaro, que peleaban por el mismo lado, y por supuesto que había muchísimos judíos peleando en el ejército ruso, que era el otro bando, y esa era tal vez la situación de los judíos cuando termina la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí.